Es una de las grandes obras en marcha, no solo en España, sino también en Portugal, y aunque ha habido un gran baile de fechas y calendarios, parece que la cosa comienza a confirmar los próximos hitos, algunos ya muy cercanos. La alta velocidad Madrid-Lisboa tiene por delante sus años decisivos para verse finalizada, y te los cuento al detalle, tramo a tramo, en este vídeo. Hablamos de un proyecto que tiene de todo, tramos acabados, otros en obras y otros más atrasados, pero aclarando su futuro. Un avance desigual que hace que el estado real del corredor sea muy difícil de conocer al ciudadano convencional, pero donde la previsión confirmada por la Comisión Europea y los dos gobiernos ibéricos es que el corredor Madrid-Lisboa esté listo en 2030 para un viaje total de 5 horas y reducido a 3 horas en 2034, con la conexión de alta velocidad terminada. En España, este corredor suma 437 kilómetros y representa una inversión global estimada de 3.800 millones. En lo que se refiere a la parte española, el corredor se divide en tres grandes bloques: Madrid-Oropesa, Talayuela-Plasencia y Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz, mientras que en el suelo luso continúa desde Badajoz por Caya, Elvas, Évora y finalmente Lisboa. En suelo español, a día de hoy, el tramo por la provincia de Toledo sigue siendo la gran cuenta pendiente, con un avance tan lento que a veces desespera, más aún tras ver en diciembre de 2024 cómo lo que se anunciaba como trazado definitivo fue obligado a replantearse desde la ciudad imperial y recientemente vuelto a poner en estudio, añadiéndose estas semanas un tramo a modo de bypass por el norte de Toledo ciudad, que ha levantado polémica pero que ayudará a mejorar tiempos y servicios mientras se acaba el complejo paso por esta ciudad. Un tramo Madrid-Oropesa de unos 200 kilómetros que, para intentar avanzar más y mejor, se ha dividido en 4 ámbitos: Toledo, Torrijos, Talavera de la Reina y Oropesa, con un diseño general que contempla doble vía electrificada y ancho estándar, con tráfico de viajeros entre Madrid y Talavera y tráfico mixto de viajeros y mercancías entre Talavera y Oropesa, tramo que, recordemos, también añadirá la electrificación de la línea convencional, ahora en servicio, prevista para 2028, y que todo apunta sería terminada a la par que el tramo para alta velocidad, ahora en obras en el norte de Cáceres, lo que ayudaría a mejorar los tiempos actuales y calidad del servicio, muy probablemente añadiendo trenes Abril a esta ruta, extremo que está por confirmarse desde Renfe. Ya en Extremadura, el tramo Talayuela-Plasencia es el protagonista ahora mismo, en construcción y con avances cada vez más notables. De unos 70 kilómetros, unirá la futura llegada desde Oropesa con el tramo ya operativo entre Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz. De hecho, el tramo comienza o finaliza, según se mire, en el límite provincial con Toledo, en el término municipal de Talayuela. De ahí que, a pesar de no dar servicio a esa localidad y sí a Navalmoral de la Mata, se conozca con dicho nombre. Un tramo complejo que se divide en 8 subtramos, donde ya se han completado 4 y que incluye 8 viaductos y 3 pérgolas, así como el túnel de la Dehesa del Terzuelo, de 1,5 kilómetros, siendo dicho tramo más complejo entre el río Tietar y la zona de la futura estación de Plasencia, a las afueras de la capital del Jerte, el que ahora centra los trabajos y donde los planes sitúan su finalización y puesta en servicio a la par de la electrificación del tramo convencional por la provincia de Toledo para finales de 2028, que además irá acompañado de la implantación del sistema ERTMS, el sistema de seguridad más complejo y que permite circular a máxima velocidad con los prometidos 300 km/h en el tramo de suelo extremeño con los trenes Abril. Más al sur, el eje Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz se encuentra ya en servicio, aunque a la espera de la implantación del citado ERTMS, que se situaba para este año pero que ya ha sufrido no pocos retrasos, por lo que veremos si habrá que esperar aún más. Un sistema que suele dar muchos problemas a la hora de implantarse y que será clave para ir aumentando la velocidad y recortar algunos minutos a los viajes, especialmente desde o hasta Badajoz, y que espera los avances ya citados en el norte de Cáceres o Toledo para exprimir realmente el potencial de toda la infraestructura. De hecho, en las últimas semanas ha vuelto a ser noticia los problemas en algunos trenes Alvia por fallos en el sistema, por ejemplo, de aire acondicionado, que ha vuelto a dejar imágenes
de pasajeros siendo transbordados a otros trenes en diferentes puntos, devolviendo esa amarga sensación de que, a pesar de los supuestos y reales avances, el tren entre Madrid y Extremadura sigue siendo de los más mejorables en general. Pero en Portugal aún hay mucho en juego. El país vecino ya da por completado el tramo Évora-Elvas Caya, unos 90 kilómetros diseñados para una velocidad de 250 km/h y conectados con España por Caya y Badajoz, que también ha sufrido unos considerables retrasos en su ejecución, pero que, a pesar de estar terminado oficialmente a primeros de 2026, aún debe superar la fase de certificación, pruebas y sistemas de seguridad antes de entrar definitivamente en servicio. Además, está en estudio el tramo transfronterizo Caya-Badajoz y una posible estación internacional. Sin embargo, el verdadero desafío sigue estando en el tramo final hasta Lisboa, concretamente entre Évora y la capital lusa, el más complejo por construir y que incluye la tercera travesía del Tajo y la conexión hacia Poceirao, así como con el nuevo aeropuerto previsto. La obra clave para reducir de forma definitiva los tiempos de viaje en el lado portugués y en esa futura ruta internacional entre Madrid y Lisboa, donde la idea es que en 2030 el recorrido se pueda cubrir en unas 5 horas y, como pronto, en 2034, y siempre que todo vaya bien, algo que es mucho decir en infraestructuras de este calado, el corredor esté plenamente completado y los tiempos puedan llegar a quedarse en 3 horas, 6 horas en el caso de trenes directos y sin parada entre Lisboa y Barcelona. De hecho, recientemente Renfe lanzaba el plan para comenzar a ofrecer servicios con el país vecino y aprovechar las futuras mejoras en esta ruta, un plan ambicioso que de algún modo compensaría los problemas encontrados en Francia y donde la empresa pública ve en el país vecino una gran oportunidad al poder ofrecer servicios top con los trenes Abril, que recientemente conocimos. Todas las unidades compradas serán para doble ancho, tras el reciente acuerdo con Talgo y que contamos en un reciente vídeo, lo que ofrecerá nuevas oportunidades de explotación, incluyendo la ya casi segura puesta de algún tren en la ruta extremeña una vez se termine el tramo del norte de Cáceres y la electrificación en el norte de Toledo para finales de 2028, lo que, unido al ya también anunciado cambio de sistema en Portugal, del Convel a uno unificado con el resto del continente europeo, hará posible eliminar barreras que a día de hoy hacen imposible viajes mínimamente competitivos entre ambos países y que poco a poco se irán implementando hasta esos horizontes ya contados en el vídeo, por lo que parece claro que, aún habiendo muchos escollos por el camino, poco a poco se van aclarando los siguientes pasos a seguir y terminar un proyecto que lleva tantos años sobre la mesa y ha sufrido tantos cambios, retrasos y aplazamientos que ni los más optimistas del lugar se fían ya, pero que esperemos esta vez sí podamos ir viéndolo y contándolo. El tiempo lo dirá. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.